México, muerte de hermanos fraternales míos, restaurante Morini, donde me dan la noticia del asesinato de los jesuitas, y ahora me hablan de la muerte de Memo. Era mucha agua que estaba entrando en el cántaro, que había venido llenándose en esos años en que continuamente recibía noticias del asesinato, de la muerte de amigos muy queridos. Y entonces aquello fue como una especie de reventón del cántaro. Me fui inmediatamente al hotel y comencé a escribir casi compulsivamente esto. Eran recuerdos para mí. Tú fuiste amigo de Memo. Como en un diario. Memo Ungo, contuviste en la Junta Revolucionaria de Gobierno con Memo Ungo, los dos. ¿Cómo no? Los dos civiles, y salieron juntos. Salimos juntos. Dicen que el mismo papel hicieron la... En el mismo papel firmamos la renuncia. El mismo papel. Sí. Y Memo no estaba... O sea, cuando ustedes integran la Junta de Gobierno, ¿qué tan seguros estaban de integrarla? Había grandes dudas, Nacho. Ambos veíamos el país sumamente polarizado. En los polos veíamos armamento, veíamos un odio indescriptible. Nosotros éramos más bien pacifistas, hombres que no queríamos el sangramiento del país, que queríamos la democratización real de nuestra patria, y veíamos que los polos armados iban a tratar de destruirse el uno al otro, y nosotros en medio de estas fuerzas muy difícil de contener, que es en efecto lo que efectivamente ocurrió. Pero a la vez, si no se hacía el intento de encontrar una forma de democratizar el país y de comenzar a realizar reformas profundas en la estructura socioeconómica tan desigual que hemos tenido siempre, se veía venir la guerra civil. Y este era una especie de último intento, y lo sentimos como un deber ético el participar. Pusimos algunas condiciones que a nuestro criterio el día 17 de octubre, no el 15, sino el 17 de octubre, estaban razonablemente cumplidas, y entonces decidimos hacer el intento sabiendo que esto tenía un riesgo inmenso y que podría implicar un costo personal y familiar muy grande para nosotros. Y se salieron cuando se dieron cuenta que los líderes de la Fuerza Armada no estaban por ningún cambio, ¿no? Así es. Guillermo Yungue, Guillermo Ungo, a quienes no lo conocen, hay que decirles, digamos, que fue el gran líder de la izquierda, ¿ya? Yo creo que representaba, o era la persona con mayores quilates políticos dentro de la izquierda, así como lo era para el centro político el presidente Duarte, así como quizás lo fue para la derecha Roberto Dawson. Y los tres murieron en fechas en no tanto tiempo de diferencia. Y con la muerte de los tres, creo que el último que muere es Guillermo Ungo, si no me equivoco, como que queda el país sin liderazgos. Algunos dicen, quizás la muerte de los tres posibilitó el surgimiento de los partidos de otra manera, en otras circunstancias, y un país que avanzara en posguerra, ¿ya? A lo mejor los grandes liderazgos pesaban mucho sobre una posibilidad de construir El Salvador diferente. ¿Qué piensas tú, digamos? ¿Tú crees que Guillermo Ungo era el gran líder de izquierda? ¿Tenía más quilates que el resto? Era una persona, porque Guillermo Ungo era la persona más conocida de la izquierda, sí, el que podía viajar por cualquier parte del país, del mundo, y era reconocido como el dirigente izquierda de El Salvador. Yo creo que Memo era un hombre de enormes quilates intelectuales y éticos. No solo era un político de gran visión, de estadista, no solo era un hombre profundamente democrático, no era de extrema izquierda, Memo, nunca lo fue. Él era más bien de una corriente... Pero es respetado por el FMLN. ¿Cómo no? Era de una corriente de socialismo democrático, sí, dijéramos, ¿no?
Entonces, además era un hombre muy íntegro, era un hombre muy valiente, era un hombre en efecto de inmenso valor. Y yo creo que su enfermedad, tuvo un tumor cerebral, ¿verdad?, que lo llevó a la muerte en México. Fue una pérdida inmensa. En efecto, allí dejó un liderazgo, se perdió un liderazgo muy importante para el país, ¿no? Dijéramos, de esas fuerzas. ¿Hubiera sido él el líder de la izquierda ya, digamos, en paz, ya con el FMLN, en el Congreso y dentro del país? ¿Crees tú que hubiera podido ser él el hombre, la figura principal? Yo creo que tenía buenas posibilidades de ello, ¿no? Porque era, como tú dices, respetado, aunque no era miembro del FMLN, nunca lo fue. Era del FDR. Sí, pero era un hombre muy respetado por el frente, y un hombre que, por esos quilates de los que hemos hablado, intelectuales y morales, habría sido el candidato de muchos de nosotros, que lo habríamos apoyado, ¿verdad? Gente como Enrique Álvarez Córdoba, que murió incluso antes que él, ¿no? Y tantos otros, todos los miembros del FDR de entonces, intelectuales como Jorge Soler Castellano, de quien... También tú hablas acá, sí. Hablo ahí también, Ítalo López Vallecillos, sí. Otros de quien no hablo porque no se había muerto, Rafael Glover Valdivieso, para decirte un nombre. Héctor Oquilí Colindres. Muy cercano. Muy cercano a Memo, muy cercano a Memo. Sí. Y bueno, un enorme respeto internacional, ¿verdad? Memo era amigo de Mitterrand, era amigo de todos los presidentes de América Latina. En Venezuela, por ejemplo, gran amigo de Carlos Andrés Pérez, y de todos los demócratas. De la gente del PRI en México. De la gente del PRI en México, ciertamente. Todos los partidos socialistas democráticos de Europa, los suecos, por ejemplo, ¿no? Los noruegos, los de Dinamarca, Alemania, amigo de Willy Brandt, por ejemplo. De manera que era... por sus cualidades propias y por su red